Saludos paganos y herejes. Volviendo al trabajo con las 7 cabezas del dragón, según Apophis de Michael Kelly. Hoy hablaremos de la tercera cabeza del dragón, simbolizada por la hiena, cazadora nocturna, particular símbolo de esta cabeza para el practicante que buscará encontrar su sustento en cuestiones otrora veladas y oscurecidas, desarrollando así su capacidad de navegar en la oscuridad. El trabajo de la tercera cabeza del dragón nos llevará a la práctica y desarrollo de capacidades extrasensoriales, es decir, el desarrollo de la clarividencia, la adivinación, la proyección astral, el control de los sueños, entre otros fenómenos espirituales. Si bien la primera cabeza se dedicó al control del cuerpo y la segunda al control de la mente, entonces la tercera cabeza podríamos decir que se dedica al control del espíritu, por lo menos a un nivel práctico, formando así la trinidad fundamental del cuerpo, mente, espíritu, cuya maestría y control nos permitirá el acceso y superación en la magia. Así que empecemos por el desarrollo de la clarividencia. Según cito del texto original, el desarrollo de las habilidades clarividentes, de entre las que podemos incluir fenómenos psíquicos tales como la telepatía, la precognición, el viaje astral, etc., desde hace mucho ha sido uno de los objetivos principales de la práctica mágica. Algunas personas parecen haber nacido con mayor o menor talento natural para ello, pero en todos los casos, estas habilidades pueden desarrollarse, aprovecharse y mejorarse a través de la práctica. Para ello existe de nuevo esa molestísima condición, el trabajo duro. Cierro cita. Efectivamente, no importa que en un inicio seas una piedra insensible en lo relativo a la sensibilidad psíquica de la clarividencia. A través de la práctica disciplinada, constante y aventurada, como siempre, cualquiera podría llegar a desarrollar estas facultades, precisamente porque estas son capacidades naturales en el ser humano, y si no se perciben con facilidad, es porque sencillamente no se usan, se negligen o se niegan completamente debido a preconcepciones faltosas o falta de seguridad en uno mismo. Aunque eso sí, para la mayoría probablemente no obtendremos el privilegio de leer los pensamientos de nuestros vecinos sin esfuerzo cuando los veamos sacando la basura, o de levantar telequinéticamente una copa de té a nuestros labios. Incluso llegar a un control estable o replicativo de la clarividencia sería algo relativamente complicado. Ay, cafecito. Pues tampoco seamos ridículos y pensemos que, por estar realizando estos ejercicios, en poco tiempo podríamos llegar a ser omniscientes y tener el clásico estereotipo de la gitana adivinadora o el psíquico charlatán que lee mentes y sabe qué harás 3 pensamientos antes de que lo pienses. Así como un boxeador con un par de meses de entrenamiento no tendrá la capacidad de romper un cráneo de un golpe como si de una fruta se tratara, probablemente. Así, un practicante ocultista tiene el derecho a equivocarse con su adivinación y sus capacidades clarividentes de vez en cuando. Por supuesto, esto tampoco es para excusar a nadie, pero el primer paso para mejorar es reconocer las carencias y fallos de uno mismo. La proficiencia en la adivinación es algo que requerirá de muchísima paciencia y constancia para algunos. El truco es seguir afinando la clarividencia hasta que el porcentaje de error que puedas tener sea mínimo. Y tal vez con el paso de los años y las décadas, llegar a desarrollar y dominar capacidades psíquicas que solo hubiéramos llegado a imaginar alguna vez. Intentaré saltarme lo más posible las teorías científicas o teorías tal vez no tan científicas que alimentan la especulación sobre el funcionamiento de estos fenómenos psíquicos. Es claro que estos tienen que ver con la mente del individuo y su funcionamiento. Algunos apoyan la hipótesis de que la conciencia como tal
ocurre únicamente a través de una emergencia comunal entre agrupaciones de nuestra especie o incluso entre agrupaciones de animales, como si se tratara de una mente compartida entre todos nosotros. Asimismo, ¿cómo ignorar las decenas de casos y testimonios de personas que sufrieron experiencias cercanas a la muerte y volvieron a la vida despertando habilidades precognitivas de lo más curioso? Teorías más espirituales suelen promover que la conciencia surge desde una chispa divina primordial, sea esta parte misma del ser humano o más bien que esta chispa provenga desde otro lado o desde alguna deidad en específico. ¿Quién podría decirlo con certeza? Probablemente la realidad supere todas nuestras expectativas de forma inesperada en este tema. Lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos es hacernos de una idea más o menos educada basada ambos en la investigación y la práctica. Repetido esto por enésima vez en el canal, que ya hasta debería ser el eslogan oficial. De cualquier manera, tampoco existe una guía concisa o estandarizada para desarrollar estas habilidades a grados mayores, ya que los gatillos inconscientes de cada individuo serán completamente diferentes al de otro. Por ejemplo, mientras que para algunos sus experiencias de clarividencia son de lo más parecido al Resplandor de Stephen King, con advertencias sensoriales tales como olores muy específicos antes de obtener súbitamente una experiencia clarividente, para otros puede ser tan simple como recibir destellos de lucidez mientras toman el café mañanero. Otros, así como relata la propia experiencia del autor de la obra hoy discutida, obtienen información clarividente a través de los sueños. En general, diría que los sueños premonitorios suelen ser un fenómeno relativamente común en personas practicantes o no practicantes igualmente. Muchísimas personas en algún momento de sus vidas llegan a tener estos sueños de naturaleza premonitoria. Y es así también que la alta incidencia de estas experiencias oníricas suele ser un indicador de potencial espiritual en una persona. Lo que yo pudiera decir sobre esta clase de pensamientos premonitorios que llegan de forma súbita en algún momento del día es que llegan a ser pensamientos más sólidos, entre comillas, como si una nata de pensamiento traspasara por la banda de dispensación de pensamientos líquidos. Metafóricamente hablando, por supuesto. No obstante, siguiendo la guía del libro, la primera técnica a practicar para desarrollar la clarividencia es una muy tradicional. Se necesita ya sea de un mazo de cartas de tarot o un oracular, o realmente hasta funcionaría con una sencilla baraja de cartas estilo inglesa o española o cual sea. Se barajeará muy bien las cartas sin verlas en el proceso, sin mañas de póker o con quién, vamos, y luego se pondrá la mano encima del mazo boca abajo ya revuelto. Aquí se intentará predecir qué carta será la que saldrá, así que se declara la predicción y se toma una carta. Si acertaste, felicidades. Ahora vuélvelo a hacer. Y si no acertaste, pues vuélvelo a hacer también. Así hasta que se cansen o desesperen del ejercicio, o sea, suficiente tiempo. Si mal no recuerdo, algo así como este mismo ejercicio se usa en la película de Starship Troopers para determinar la capacidad psíquica de un individuo, precisamente. De nuevo, recapitulando, tomarán una baraja de cartas, la revuelven bien, y luego intentarán adivinar qué carta saldrá. Para realizar este ejercicio de forma adecuada, obviamente se deben conocer a detalle todas y cada una de las cartas con las que se esté barajeando el mazo. Hacerlo a ciegas, sin conocer las cartas del mazo en cuestión, estaría siendo una versión demasiado extrema del ejercicio, la cual al ser un ejercicio para principiantes no tendría mucho sentido, ¿verdad? Si quieren, incluso podrían hacer una tabla con sus resultados para determinar las probabilidades de sus aciertos y así observar palpablemente con estadística pura y dura,
si es que están mejorando en sus predicciones y por tanto en su capacidad clarividente. Basándonos en este ejercicio, podemos replicarlo en esencia con muchísimas otras cosas. Me refiero a que intentar predecir algo tal cual es la esencia del ejercicio, como tal. Un ejemplo de esto sería con una recomendación de B.K. Jehannon para desarrollar la clarividencia. Él recomienda ver peleas de box o de MMA, de artes marciales mixtas, elegir uno de los contrincantes e intentar predecir cuál será su siguiente movimiento. Si será una patada, un puñetazo, con qué mano y en dónde acertará, si es que acertará o no. Igualmente no tiene que ser peleas únicamente, puede ser prácticamente cualquier cosa que involucre una predicción de movimiento o de aparición. Los juegos de azar suelen ser buenos candidatos para estos ejercicios también. Solo por favor no caigan en la ludopatía, ni se excusen de practicar la clarividencia para andar de viciosos. Aunque es muy cierto que de repente destellos de clarividencia me han ganado un par de pesos de esta manera, no les voy a mentir. Asimismo, quisiera dar la recomendación de que sea cual sea el ejercicio que elijan para practicar, les recomendaría que fuera uno que les divierta. Además, esta clase de ejercicios podrían ayudarles a identificar como tal cuáles y cómo son los gatilleos que uno sentirá cuando se tenga un clic premonitorio. Por gatillo me refiero a, como mencioné previamente, de tener sensaciones específicas, sensoriales o de otra manera, o pensamientos específicos mientras se obtiene información por clarividencia. En este mismo apartado mencionaré que por sí mismo, cualquier práctica adivinatoria, por supuesto, ayudará a desarrollar la clarividencia, sea la ya dicha práctica de cartomancia con el tarot, o la piromancia, la hidromancia, o las runas vikingas, o con conchas, o cualquier práctica adivinatoria, ayudará progresivamente a desarrollar la intuición y la clarividencia. Aquí ya estoy metiendo mi cuchara en el tema porque el libro ya no dice esto, pero yo les puedo decir que la necromancia en el sentido medieval de la palabra, refiriéndonos no solo al contacto y adivinación con espíritus de muertos, sino más bien al contacto y trabajo con espíritus en general, incluyendo demonios, espíritus elementales y demás, también servirá para ir desarrollando la clarividencia. Esto funcionará de manera que cuando tienes espíritus cerca de ti constantemente, el tercer ojo será estimulado por las energías manifestadas de dichas entidades espirituales, sea que te comuniques con ellos directamente o no. Esta es una de las razones por las cuales recomiendo a los practicantes principiantes, conjurar espíritus desde muy temprano en su desarrollo, para que estas mismas energías contribuyan pasivamente a que se despierten más rápido. Prosiguiendo al siguiente tema, hablemos sobre la telepatía, o más bien sería hablar de la telepatía y la visión remota. Aquí el autor nos propone la hipótesis que unificaría estos dos fenómenos basándose en el siguiente ejercicio. Este ejercicio consistirá en 3 personas: el emisor, el receptor y el transcriptor. El receptor se recostará en la misma habitación que el transcriptor, mientras que el emisor saldrá de esta habitación hacia otro lugar dentro de la misma vivienda o fuera de ella. El emisor entonces buscará realizar acciones específicas, mientras que el receptor, acostado como dicho, cerca del transcriptor, entrará en trance, envisionará al emisor y lo seguirá a través de su trayecto mediante esta visualización, intentando observar todo lo que haga, hacia dónde va, su entorno, su trayecto y todo lo que haga. Entonces, lo que llegue a observar el emisor lo dirá en voz alta para que el transcriptor pueda escribirlo o registrarlo de alguna manera. El objetivo de este ejercicio es tal cual observar remotamente las acciones del emisor a través de la visión remota. El autor hace la mención de la telepatía en este ejercicio ya que, según su hipótesis del funcionamiento del fenómeno,
uno no estaría como tal viendo el exterior por sus propios sentidos sobrenaturales, sino que habría una conexión entre las mentes del emisor y el receptor, de manera que se tuviera una percepción compartida. Asimismo, esto causaría que el receptor estuviera sintiendo parte de las sensaciones que tuviera el emisor, siendo esto así la telepatía o una suerte de empatía a distancia. En cuanto a lo que yo pudiera decir sobre esto, estaría relativamente de acuerdo con la hipótesis del autor, aunque con un par de asegúnes a su propuesta. Por ejemplo, ¿qué ocurriría entonces cuando uno intenta la visión remota sobre un sitio sin personas? O para localizar un objeto o algo parecido. La visión remota es posible orientarla de esta manera sin que haya personas cerca para percibir el lugar u objeto que se esté buscando. Asimismo, si uno se proyecta astralmente hacia, digamos, un hospital abandonado, prácticamente siempre se podrán observar a través de la proyección a múltiples espíritus de fallecidos que allí residen, de nuevo, sin que haya personas cerca. Por lo que en general diría que la visión remota no es un fenómeno que tenga que ocurrir necesariamente a través de la telepatía con otra persona. No obstante, la convergencia con la telepatía sí ocurre hasta cierto grado cuando uno busca a una persona a través de la visión remota o la proyección astral. Cuando yo he hecho esto, he llegado a observar el escenario donde se encontraran las personas que observara e incluso lo que estuvieran haciendo. Aunque esto no es de ninguna manera infalible, y me he dado cuenta que hay muchos factores que juegan aquí para alterar lo que uno puede ver al momento de intentar observar astralmente a alguien más. Entre ello, podría mencionar las protecciones espirituales que tuviera la persona. Entre mejor sea la protección espiritual de una persona, se hace más difícil terminar de ubicar el objetivo en el tiempo y el espacio, llegando a ver al objetivo desfasado en el tiempo, o moviéndose caóticamente por donde estuviera, o durante su trayecto, imposibilitando así cualquier interacción astral. En los casos donde la persona tuviera protecciones mágicas de alto nivel, ni siquiera lograría obtener un vistazo alguno de su paradero o de su forma siquiera, como si una muralla de estática negra bloqueara cualquier visión, sin mencionar los guardianes espirituales que estuvieran protegiendo dicha barrera ante mis intentos de intrusión. Como sea, para empezar a desarrollar la visión remota y posteriormente la proyección astral, se empieza con este ejercicio, el cual también proviene de mi cuchara y no desde el libro original como tal. El ejercicio consiste en preparar un objeto en una mesa o una silla que posaremos justo enfrente de donde nosotros vayamos a meditar. Digamos que meditan sentados en una parte de su habitación, pues a 1 metro, 1,5 o 2 metros de distancia se dispone este objeto, que podría llegar a ser un jarrón, una estatua, un peluche o lo que gusten. Antes de empezar, tomarán el objeto y lo revisarán cuidadosamente entre sus manos por varios minutos, viendo su forma, sintiendo la textura, los colores, olores y toda la información sensorial que se puede recopilar con este objeto. Luego lo pondrán frente a ustedes a la distancia indicada, se moverán hacia su puesto de meditación y entrarán en el trance más profundo que puedan. Una vez llegado allí, visualizarán el objeto que pusieron frente a ustedes con la mayor precisión posible. Fijarán toda su atención completamente en este objeto y mantendrán el enfoque así por varios minutos. De manera que, con el paso del tiempo, puedan lograr observar no solamente el objeto, sino los alrededores de donde está este objeto. Así, a través de la capacidad clarividente del tercer ojo, puedan verlo, toda esta información a través de una visión. Después de un tiempo de práctica con este ejercicio, pueden pasar a intentar observar personas o objetos en movimiento. Si pudiesen avisarle a dichos voluntarios esto de antemano para que después puedan corroborar la información que vean, tanto mejor. Ahora, con este contexto, hablemos de la proyección astral.
Este ejercicio para empezar a desarrollar estabilidad es el mismo que el anterior. Sin embargo, para realizar una proyección astral, se debe de involucrar una formación de energía personal que sirva de vehículo para la conciencia, que busca no solo explorar, sino directamente interactuar con el mundo a través del plano astral. Esto se puede hacer de dos maneras. La primera es, una vez llegado al trance profundo y estar en una visión remota de la habitación donde estemos, justo enfrente o arriba de nosotros, según sea cómodo, visualizar la formación de un cuerpo hecho de energía, como si fuera un doble de nosotros o una sombra formándose externo de nosotros, sea con la energía de oscuridad o luz o elemental según sea su afinidad propia. Formarlo y comprimirlo hasta que la energía sea muy densa. Entonces, hacer como un salto de su conciencia desde su cuerpo hasta este doble energético, tomando control entonces y viendo desde este doble, el cual les servirá para lo que sea que quieran hacer en el plano astral. La otra forma de hacer esto es activamente despegar una porción de energía o lo que se le conoce como el doble astral desde el cuerpo mismo. Para esto, de nuevo, se necesita estar en trance profundo, tener conciencia de la propiocepción, y así como cuando un reptil o un insecto muda de piel, sentir y mover su doble astral despegándose extremidad por extremidad de su cuerpo de carne, hasta que termine saliendo por completo y tengan un vehículo de conciencia en el cual explorar el mundo astral. Las diferencias que tendrán entre la proyección astral y la visión remota en un inicio seguramente les parezcan ínfimas. No obstante, con la práctica constante y los avances teúrgicos de su espíritu, se darán cuenta de las diferencias y capacidades diferentes que uno puede tener en cada estado. De manera que la proyección astral suele ser una experiencia más visceral y más tangible. Es en esta forma con la que se puede afectar más eficientemente todo lo que es el plano astral, mientras que la visión remota llega a ser más eficiente a la hora de explorar un sitio en cuestión o hasta llegar a espiar u obtener información como tal. Al decir esto, no incito a nadie a usar estas habilidades de forma nefasta. Al contrario, lo digo de esta manera para que puedan tener en cuenta cómo se llegan a usar estas técnicas no solo por otros humanos practicantes, sino por adversarios espirituales también. Retomando el curso del libro, debo de hacer mención de uno de los usos más importantes de la proyección astral, que es la de visita a otros planos dimensionales. Dícholo así puede sonar como algo muy complicado, pero la verdad es que no tanto. Con un poco de práctica y avidez en la proyección astral básica, uno puede acceder a estos lugares sin mayor problema. Al menos para un practicante de magia infernal no se le debería de hacer tan complicado. El contacto constante con demonios suele desarrollar pasivamente esta capacidad por alguna razón. De manera que la bruja negra podrá tener estos viajes visionarios cuando se lo proponga, sin tener que llevar prácticas previas como la inducción de trances alucinógenos o largos preparativos físicos de ayunos y abstinencia y no sé qué más, como suele ocurrir en otras corrientes mágicas. Sea como fuere, el viaje astral hacia otros planos en un principio casi siempre llevará como objetivo la alquimia iniciatoria, sea a través del envisionamiento astral de arquetipos simbólicos, como lo serían los 22 arcanos del tarot, o el viaje astral hacia alguna serie de planos pertenecientes a un sistema iniciatorio, como lo serían los Sephiroth o los Qliphoth, o a los Aethirs de la magia enoquiana, o también a los distintos planos de un panteón particular, como lo sería la visita a todos los mundos del Yggdrasil. Inclusive se puede viajar a las distintas regiones de un infierno en particular, por ejemplo a las distintas riberas del Hades y al Tártaro, o a las 9 regiones del Mictlán, o al Sheol y a Gehenna, entre tantos otros sitios interesantes que la humanidad ha atisbado a través de los mitos y misterios antiguos. Por supuesto, a algunos de estos lugares el acceso no llega a ser tan sencillo como solo proyectarse allí sin más, específicamente si hablamos de planos cutónicos
tónicos, o como carajo se diga, o reservados para los muertos, o planos de inframundo, propiamente dicho. Asimismo, uno no puede esperarse que al viajar a un sitio sin invitación o aceptación previa, uno pueda llegar a encontrarse con espíritus que pueden llegar a hacerle daño o quieren llegar a hacerle daño a la bruja, sean guardianes del mismo plano o simplemente habitantes del ecosistema espiritual. Entonces, si la bruja no es suficientemente cuidadosa en estas proyecciones, podría terminar siendo cazada por algo más allá de su protección que habitase en tales planos. Así que lo mejor al principio es atenerse a instrucciones cuando uno va empezando. Ya después que la bruja sepa moverse y cuidarse a sí misma, pues podrá tomar mayores riesgos. Pero no es algo para andar jugando realmente. Uno de los lugares más bonitos que casi cualquiera puede visitar es la primera esfera del Qliphoth, Nahemoth. Clifa regida por la archidemonio Nama, también llamado este lugar la Tierra Negra. Muy bello lugar en el que se puede visitar sin que necesariamente se dispare una iniciación clifótica espontánea. Solamente magos cristianos y equivalentes suelen tener prohibido el paso a este lugar. Para entrar aquí hay que envisionar una puerta en forma de caverna mientras se vibra el nombre Nahemoth, donde al entrar se pasará por una oscuridad profunda e insondable, hasta salir al panorama de la esfera del cual no les platico para que lo vean por ustedes mismos. Es muy lindo ver cómo entre practicantes independientes uno del otro se suelen observar de repente los mismos paisajes astrales, dándoles evidencia entonces de que no estamos completamente locos. Aquí en Nahemoth se suelen encontrar todo tipo de espíritus, desde elementales hasta varios linajes de demonios, especialmente los vástagos de Nama y Lilith son muy abundantes en esta esfera, y el solo hecho de caminar por sus parajes empoderará fuertemente a la bruja. Y hay innumerables secretos escondidos por ahí. Ahora toquemos el tema de los sueños lúcidos. Primero, dando una disertación sobre la naturaleza del plano onírico, la cual, de nuevo, no se explica en la obra original, pero bueno, esta hipótesis surge de varias fuentes de confianza y la confirmé con mi propia experiencia. A la hora de intentar discernir la naturaleza de los sueños, muchos llegamos a pensar que todas las experiencias oníricas ocurran en lo que llamamos el plano astral. Sin embargo, esto no es del todo preciso, y nos daremos cuenta de ello tras múltiples visitas al mismo plano astral. Los sueños se rigen por reglas distintas al plano astral. En primer lugar, la manifestación del simbolismo que ocurre en un sueño es intrínsecamente personal, a diferencia de cómo ocurre en un plano astral que es de una naturaleza más general a nivel conciencia. Entonces, aquí incorporaremos un plano de existencia mental distinto a lo que sería el astral, que será donde ocurrirán la mayoría de los sueños de una persona. Este plano se le es llamado plano onírico, el cual sería una dimensión intermedia entre nuestro plano mental individual y el plano astral. El plano onírico estaría siendo una combinación entre estos dos. Por eso no todas las experiencias oníricas ocurren específicamente en el plano astral, pero sí se ven afectadas por este conjunto con sus reglas. Incluso el plano onírico a veces llegaría a comportarse de maneras muy extrañas, de manera más extraña que el plano astral incluso. Esto debido a que es un plano altamente reactivo a la psique individual de una persona. Específicamente, podríamos decir que es directamente la sombra de un individuo el ser que termina siendo regente de este plano onírico. No obstante, el plano onírico, al ser un intermedio entre la mentalidad individual y el plano astral, con suficiente lucidez en un sueño se puede accesar directamente desde el plano onírico hasta el plano astral. Igualmente,
este paso desde lo onírico hacia el astral llega a ocurrir inconscientemente en algunos individuos, aunque por lo general estas ocurrencias suelen ser perjudiciales para la persona, debido a que en un estado de sueño la conciencia disminuida del soñador no está en las condiciones adecuadas para enfrentarse a las dificultades del terreno astral, siendo entonces ellos presa fácil para cualquier entidad que los detecte del otro lado. Es importante destacar que el control de los sueños no es necesariamente adquirido únicamente a través de la maestría con el sueño lúcido, como lo explicaré un poco más tarde, con mi propia experiencia. Volviendo al terreno práctico, la forma más eficaz de alcanzar la lucidez onírica es a través de enfocar la atención hacia este plano de sueños. Enfocar lo que es la vigilia y la atención de la vigilia hacia mostrar interés hacia este plano de sueños. Es a través del esfuerzo de la vigilia normal hacia el acceso del terreno onírico lo que tarde o temprano terminará por desbloquear la conciencia lúcida en estos terrenos. El ejercicio más sencillo y eficaz para empezar a hacer esto es llevando un diario de sueños, como hemos mencionado previamente en otras ocasiones. Llevar un registro constante de los sueños que se tengan será como indicador a nuestra mente inconsciente que tenemos interés y necesidad de acceder al terreno onírico. Podrá sonar raro, pero con este empeño será suficiente para empezar a progresar en este campo. Para algunos será más sencillo que para otros, de manera que con un par de semanas o hasta un par de días después de empezar el diario de sueños, tendrán sus primeras experiencias con un sueño lúcido. Y para otros les podrá llevar mucho más tiempo. Otro método muy eficiente para tener sueños lúcidos es la de implementar chequeos de realidad. Esto consiste en preguntarse uno mismo si se está soñando o no en algún momento del día normal. De manera que estos chequeos se hagan un hábito y permee dentro del inconsciente tanto como para replicar los chequeos de realidad mientras uno está soñando. Y pues al realizar un chequeo de realidad en un sueño, uno puede darse cuenta entonces que efectivamente se está soñando en ese momento dado. La manera más común de hacer un chequeo de realidad es usando las manos. Entonces, en algún momento del día, cual sea, uno observará sus manos y se hará la pregunta, ¿estoy soñando?, mientras se observa a detalle las manos por unos 10 segundos. Una pregunta así es suficiente para realizar un chequeo de realidad. Si se hace constantemente, tarde o temprano por inercia, van a realizar este chequeo dentro de un sueño. Espero que tengan café, porque yo sí. Adquiriendo lucidez, cuando lo hagan, si se dan cuenta que están soñando. A veces pasa que el sueño es tan realista que a pesar de que hagan el chequeo de realidad, pues no habrá un impacto lo suficientemente importante como para que ustedes se den cuenta de que estén soñando. Sin embargo, pues es cuestión de hábito. Por ejemplo, yo hago este chequeo de realidad y aparte tengo tatuajes en los dedos y antebrazos, además de varias cicatrices en las manos. Así que me he dado cuenta que cuando estoy soñando y hago este chequeo de realidad viendo mis manos inconscientemente, por lo general mi yo onírico no tiene estos tatuajes ni cicatrices en las manos, por lo que me termino preguntando a mí mismo dentro del sueño que dónde están mis tatuajes y cicatrices, lo cual entonces me lleva a pensar, bueno, si no están estas marcas en mi piel, entonces probablemente estoy en un sueño, ya que esas cosas pues no desaparecen así nada más, ¿verdad? Y con ese momento de realización uno adquiere entonces conciencia dentro del sueño, logrando así, efectivamente, el sueño lúcido. Es muy común también que cuando uno obtiene un sueño lúcido empleando estas técnicas, nos emocionamos muchísimo ante la gloria de nuestros resultados exitosos, hecho que nos condena inevitablemente a despertar debido a la adrenalina del festejo mismo. Sobreexcitarse dentro de un sueño suele llevar a despertarse, así que uno debe de permanecer lo más calmado posible cuando se alcance el estado de lucidez.
al menos los primeros momentos después de entrar en lucidez. Una vez que ya llevas un rato caminando tranquilo dentro del sueño, ya se pueden hacer más cosas que causen mayor emoción sin llegar a despertarse, incluso hasta llegar a la euforia dentro del sueño, sin tener el riesgo de nuevo, despertarse. Pero al principio deben de terminar de asentarse dentro del sueño, por decirlo de alguna manera, antes de empezar a hacer cualquier otra cosa. La mejor manera de hacer esto es igualmente observando las manos y caminando tranquilamente observando el escenario. Asimismo, entre más frecuente lleguen a este estado de lucidez onírica, mayor será su capacidad de controlar su emoción. Entonces digamos que ya obtuvieron unos 3 sueños lúcidos. Cada uno no duró más que unos breves momentos porque se sobreemocionaron en el momento y terminaron despertando rápidamente. Esta vez ya se acostumbraron un poco más al fenómeno y logran llegar a la lucidez. Se estabilizan por un par de segundos oníricos, pero el mismo sueño les hace perder la concentración y ven como su panorama onírico empieza a desestabilizarse, como evaporándose en una luz mientras todo tiembla, como suele ser común esta observación justo antes de despertarse. Entonces lo que deben hacer es voltear a ver sus manos, ponerlas frente a su vista y limitarse a no pensar ni hacer nada más que observar tranquilamente sus manos. Esto les dará el relajamiento necesario para no despertar y seguir dentro del sueño, mientras observan sus manos. Podrán notar poco a poco a través de su visión periférica que sus alrededores vuelven a estabilizarse y concretarse en un escenario onírico. Una vez todo esté en calma de nuevo, podrán resumir sus actividades oníricas dentro del sueño lúcido. Asimismo, existen varios gatillos inconscientes que tiene nuestra mente dentro de un sueño que, al tocarse, el sueño se desestabilizará y despertaremos. Esto puede variar según la persona, pero por poner un ejemplo muy frecuente, digamos que están en un sueño lúcido y se les antoja experimentar intentando matando a alguien. Así que con su pensamiento onírico hacen que ese alguien se manifieste y luego intentan apuñalarlo. Por alguna razón, esto causará que el sueño se termine rápidamente. Ya sea por la emoción o por alguna otra razón, hay varias actividades que serán difíciles más que otras, especialmente aquellas que desafíen demasiado las convenciones de la física material que conocemos en nuestra vigilia. Otro ejemplo muy común que todos hacemos en un sueño lúcido es volar. Muy divertido y todo, pero llegan a ocurrir cosas interesantes cuando por una razón u otra caemos en picada desde nuestro vuelo hacia el suelo. Hay una historia de una persona que al experimentar esto obtuvo resultados de lo más curioso. Esta persona explica que al caer al suelo no chocó contra él, sino que lo traspasó, así como llega a ocurrir en videojuegos cuando uno se cae por debajo del suelo. Y siguió en una caída libre hasta que regresó al cielo, como si se teletransportara de nuevo desde donde empezó su caída inicialmente, para volver a caer hacia el suelo de igual manera. Esto se repitió un par de veces, cada vez más rápido, hasta que súbitamente pensó que se despertó. Estaba en su cama, en su habitación, agitado por la sensación de caerse. Del sobresalto escuchó un sonido como de vidrio quebrándose. Observó entonces hacia sus sábanas, donde observó varias botellas puestas sobre su cama como formando el contorno de su cuerpo. Pensó entonces que su compañero de cuarto le hubiera jugado una broma en la noche y hubiera puesto esas botellas allí. Observó hacia abajo entonces, viendo cómo del sobresalto había tirado una de estas botellas, la cual se había roto en el piso de su habitación. Él observó hacia la cama de su compañero y podía ver el bulto entre las cobijas. Intentó despertarlo llamándolo para quejarse de la broma, pero su compañero no parecía responder. Entonces, cuando intentó salir de su cama para incorporarse, volvió a despertar en su habitación. Todo lo anterior había sido un sueño. Él pensaba que había despertado, pero no había sido así.
Confundido, esta vez logró incorporarse y dirigirse hacia el sanitario. Orinó y volvió a su cama. Se sentó en ella viendo el panorama nocturno de su habitación, cuando de repente, una vez más, volvió a despertar. Esta vez acostado boca arriba, con la cabeza en su almohada. Comprensiblemente paranoico, se levantó de nuevo, agitado, cacheteándose a sí mismo un par de veces, dudando de la realidad de todo, preguntándose si seguía en un sueño o no. Pasó todo el resto de la noche en vigilia hasta que observó las luces del alba. Esta vez parecía ya no ser un sueño, pero el sentido de extrañeza y paranoia le afectaron las noches siguientes con un miedo a que solo estuviera soñando de nuevo. Después de esa experiencia, esta persona dejó de intentar inducirse sueños lúcidos a raíz del espanto. Los sueños son un fenómeno muy extraño, sin duda, cuyo estudio científico es de lo más nuevo. Apenas se han descubierto un par de eventos fisiológicos que ocurren a nivel neurológico mientras se duerme y que se han correlacionado con los sueños y con el sueño lúcido en general. Incluso hasta hace la década pasada, me parece, la comunidad científica no consideraba que el sueño lúcido existiera realmente. Estudiar los ciclos de movimientos de ojos rápidos, o en sus siglas en inglés REM, será bueno para entender un poco más sobre en qué momentos del sueño llegan a ocurrir ventanas de oportunidad para tener lucidez en un sueño, ya que los ciclos REM se han correlacionado con los sueños lúcidos. No obstante, es importante saber que no es solamente durante el ciclo REM que un sueño lúcido puede ocurrir, solamente es más sencillo inducirlos durante estos ciclos. Por otro lado, como mencioné, no solamente a través de sueños lúcidos es como podemos tener impacto sobre nuestro panorama onírico. Como ya dije, la sombra propia es quien últimamente tendrá las riendas sobre el paisaje onírico. Así que estar en concordancia y alineación con la sombra ayudará a cualquier cosa que se quiera hacer en el oniro. Aquí va mi historia. Por un tiempo, en los inicios de mi desarrollo como bruja, en cierto tiempo en mis inicios, había estado teniendo problemas con ataques psíquicos a través de mis sueños. En general, a menos que realice una práctica constante como la que ya describimos anteriormente, yo no suelo recordar mis sueños de manera normal. Así que en esos momentos, se podía decir que era algo susceptible a ser agredido a través de este lugar, de los sueños. Cuando un ser intenta agredirte a través de los sueños, es muy notorio si sabes qué cosas observar. Primero que nada, cuando una entidad externa irrumpe en un sueño, ya sea una entidad con buenas intenciones o con malas intenciones ambos, ese sueño adquirirá lucidez por sí mismo. Esta es la primera alerta que tenemos ante una intrusión de esta naturaleza. Esta lucidez no necesariamente llevará a un sueño lúcido como tal, sino más bien podría ser que solamente podamos tener mejor recolección del sueño o podamos observar lo que ocurre dentro del sueño. Luego, dependiendo de la entidad que nos esté atacando, ocurrirá que el bicho o adversario o el adversario en cuestión se manifieste de alguna forma. Si es otra bruja, esta podrá tomar formas de animales o tener la forma con la que se viera en persona. Si es una entidad desencarnada, puede manifestar incluso alucinaciones terroríficas que saquen a relucir nuestros miedos más profundos, o ponernos en situaciones que nos amenacen o atemoricen. De cualquier manera, a pesar de que uno sea una bruja capaz, con buen control de la energía astral y una buena capacidad de defensa, esto no será necesariamente el caso cuando estemos dormidos, especialmente porque la conciencia del dormido actúa distinta a como actuamos cuando estamos despiertos. La mente del dormido reacciona y actúa de formas, digamos, más infantiles o más pasivas en comparación a nuestra respuesta cuando estamos despiertos.
Especialmente durante un ataque onírico, muchas personas llegan a tener dificultades defendiéndose y reaccionando adecuadamente a pesar de que en un estado de vigilia sí pudiesen reaccionar con una defensa eficaz. Aquí es donde entra el alineamiento con la sombra. La manera con la que yo pude rechazar estos ataques oníricos fue a través del trabajo de sombra. Eso aunado a conflictos directos con otras entidades desencarnadas durante mi estado de vigilia. Entonces, después de hacer mi transmutación con la sombra y el trabajo para integrarnos, claro, no a un 100% porque esto casi nunca se llega, pero es un proceso, además de haber resuelto ciertos casos en el mundo de vigilia, con ciertos parásitos astrales molestando a clientes y conocidos, fue que mi yo onírico, mi yo dormido dentro del sueño, la siguiente vez que tuve una intrusión en un sueño, mi yo dormido reaccionó por inercia, como lo hiciera yo en un estado de vigilia. Es decir, en cuanto detecté al intruso, lancé tendones vampíricos hacia él, lo cual en ese caso no le pareció y salió huyendo rápidamente. Y esto fue pues no de una manera consciente, sino mi yo dormido lo hizo reaccionando por inercia, de manera inconsciente. Para realizar esto en piloto automático mientras se está dormido, uno debe de ser capaz de suscitar esa reacción sin pensarlo en cuanto un espíritu nos sorprenda mientras estamos en la vigilia. De esa manera nuestro yo dormido podrá reaccionar de igual manera cuando nos encontremos en un sueño y algo nos amenace. Generalmente las entidades que se meten en los sueños no son las más fuertes ni agresivas en una confrontación directa, por lo que si ven un poco de resistencia, van a tender a huir. Ahora, si es otro practicante, con esta resistencia inicial suele ser suficiente para expulsarle del terreno onírico. Si no, entonces ocurrirá una batalla de voluntades en la que el defensor tendrá la ventaja, porque obviamente se estaría peleando en su propio terreno. Pero confrontarse con otro practicante de esta manera diría yo que llega a ser muy raro. En caso de que hagan enojar a alguien a quien definitivamente no debieron de molestar, entonces protecciones como la de tener un espíritu familiar protector o de poner defensas espirituales enfocadas a los sueños y al dormir debería de ayudar. Hay historias de ocultistas de los siglos pasados que tienen justamente encuentros de esta naturaleza o supuestas historias de encuentros de esta naturaleza que pueden ser más... que pueden arrojar más luz sobre este tema. Hay un par de puntos más que el autor de nuestra obra hoy mencionada dice aquí en el trabajo con la tercera cabeza, pero considero que con lo que llevamos dicho hasta ahora sería suficiente para practicar en esta cabeza. Las otras cuestiones que menciona de por sí preferiría hablarlas en el trabajo de la siguiente, es decir, la cuarta cabeza del dragón. Debo de admitir que, como ya se habrán dado cuenta, si bien intento exponer cada tema que el autor toca en Apophis específicamente, desde el trabajo de la primera cabeza yo he metido un par de veces mi cuchara en cada cosa y adapto cada tema según considero adecuado. Así que bueno, esto es una exposición del libro Apophis, sí, pero también me estoy inspirando en la guía del autor para dar mis propias enseñanzas respecto a estos temas. Ojalá les guste y sea algo apreciable para esta audiencia. Sin más que decir por el momento, me despido deseándoles mucha suerte y éxito en los trabajos descritos aquí. Tengan buena noche y recuerden vivir deliciosamente.